El Señor hizo desde Abraham a Isaac, a Jacob, que es lo que estamos estudiando el miércoles. Y poder ver a través de la historia cómo esos pactos se han cumplido, cómo esos pactos han permanecido hasta este día. Aún el pacto que Dios hizo con Adán y Eva, que iba a mandar a Jesucristo, se cumplió. Y hay un pacto que aún no se ha cumplido, que es que un día le veremos cara a cara. Es el nuevo pacto a través de su Hijo Jesucristo. Y es lindo, mis hermanos, cuando podemos abrir la palabra de Dios y poder ver todas esas promesas cumplidas, realizadas. Y es exactamente lo que encontramos en el libro de Hechos. Estamos estudiando este libro, un libro lleno de historia, lleno de teología, un libro lleno de Dios, del Espíritu Santo, de la obra del Espíritu Santo en la iglesia primitiva. Y estamos en el capítulo 2 de Hechos. Yo no sé si usted ha estado en un cuarto de ¿cómo se dice? Delivery room, de donde nacen los niños, de partos. ¿Cómo? Varias veces, dice la hermana. Bueno, si las madres, yo espero que hayan estado ahí, ¿verdad? Pero yo no sé si como padre usted ha tenido la oportunidad de estar ahí. Quizás aún mis niños, mis niñas tuvieron una experiencia. Yo creo que ese día fue para mí el día más estresado y el día más lindo de mi vida. Bueno, uno de los días más lindos de mi vida, cuando nació mi primer hijo varón, Elías. Estaban las niñas pequeñas, estábamos solos en Tokio, no había familia, no conocíamos a nadie en el otro lado del mundo. Mi esposa ya para dar a luz, los doctores salen, entran y traen el bisturí, trae todo y uno está, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Y le dicen los doctores, quítate tú, vete para allá, vete a la esquina, ahí te llamamos cuando nazca el niño. Y está todo, parece un caos. Pero no solo en el cuarto de parto hay caos, sino que en todos lugares la familia está al pendiente. Yo estaba en el teléfono, ya van a ser, ¿dónde está Natalie? Ya está en los dolores, estamos en el hospital. Y están mis niñas ahí, querían estar ahí, yo tenía que andar con las niñas, estar con mi esposa y estar con las niñas, estar con mi esposa. ¡Ay, qué estresante! Pero todo porque esperábamos un nacimiento de un niño que vino a cambiar nuestra vida, a cambiar nuestra familia. Nunca lo habíamos conocido. Sin embargo, el instante que Elías nació, nuestra vida cambió. El instante que cada uno de nuestros hijos nació, nuestra vida cambió. Yo no sé si su vida cambió, pero la mía cambió. Y estoy seguro que es así. Y desde el capítulo 1 de Hechos, los discípulos están esperando un nacimiento. Y están todos juntos esperando una promesa. La promesa que Jesucristo les hizo en el capítulo 1, versículo 4. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Así que están los discípulos esperando un nacimiento, esperando la promesa del Espíritu Santo. Y la semana pasada dejamos a los discípulos cuando ya habían escogido quién iba a reemplazar a Judas.
Y dice la palabra de Dios que escogieron a dos, a José y a Matías. Sin embargo, Dios escogió a Matías. Está el número otra vez completo de los 12. Y solo una cosa falta: la promesa de Dios que se cumple. Y empezamos desde el versículo 1 y dice la palabra de Dios: cuando llegó el día de Pentecostés. Yo no sé cuánto usted sabe y conoce en cuanto al día de Pentecostés, pero aquí Lucas está asumiendo que el lector sabe, y cuando él dice cuando llegó el día de Pentecostés, vamos a saber de lo que está hablando. Para que usted sepa qué es el día de Pentecostés, tiene que regresar a Éxodo, Levítico. Pero básicamente, por falta de tiempo, se los voy a dar. Después lo buscan ustedes. Dice la palabra de Dios que el día de Pentecostés era una de las 3 fiestas anuales que los judíos celebraban. En esta ocasión, los judíos, los israelitas, recordaban el día que la ley fue dada a Moisés. Y era exactamente 50 días después de la Pascua. Así es de que 50 días después que Jesucristo celebró la Pascua con sus discípulos, es donde estamos aquí en este versículo, el día de Pentecostés. Y sigue diciendo, estaban todos unánimes juntos. Levítico 23:16 nos dice que en este día de Pentecostés debían de convocar asamblea. Tenían que estar todos juntos. Ya leímos en el capítulo 1 que eran 120 los que estaban reunidos. ¿Cuántos era el requisito para juntar un Sanedrín, una asamblea? 120. Podemos ver cómo Dios va preparando las cosas. Dios va juntándolo todo, poniendo las piezas como un rompecabezas, hasta que vemos toda la foto ya completa. Y sigue diciendo, y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Nos vamos a detener ahí. En primer lugar, dice la palabra de Dios, que de repente vino un viento recio, como un estruendo. ¿Sabe que la palabra de Dios hace referencia a la presencia de Dios representada como un viento en varios pasajes? En Primera de Reyes podemos encontrar a Elías cuando iba huyendo y se esconde en la cueva. Dice que vino un terremoto y la presencia de Dios no estaba en el terremoto. De repente vino un viento suave, calmado. La presencia de Dios estaba en ese viento. Cuando Jesús habla con Nicodemo, le dice, Nicodemo, puedes ver el viento, ves lo que el viento hace, pero no sabes de dónde el viento viene ni a dónde va. Y en esta ocasión dice la palabra de Dios que de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba. Aquí en la casa, nosotros a cada rato estamos luchando con las cosas porque el viento nos tira todo. Nos tira todo, cualquier cosa que pongo tengo que andar amarrando ahí todo porque el viento nos destroza todo. Y es increíble ver el poder del viento, cuánta fuerza tiene. Pero por más que usted trate de adivinar de dónde va a venir el viento, no puede. Y aquí dice que vino un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Donde estaban sentados. Tenga eso en mente. Y se les
aparecieron lenguas repentinas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. En primer lugar, mis hermanos, algo que noto es que pasamos ahorita a una de las controversias más grandes, aún en las iglesias cristianas. Hay hermanos que decimos, bueno, no es necesario hablar en lengua para que uno sepa que está lleno del Espíritu. Pero hay otros que dicen, si uno no habla en lenguas, está muerto espiritualmente. O aún no ha sido lleno del Espíritu Santo. Mi intención no es de venir y ofender a nadie. Pero debemos de entender muy claramente lo que está pasando aquí. En primer lugar, podemos ver que los discípulos no están buscando el hablar en lenguas. Dice que el Espíritu Santo vino sobre cada uno de ellos, los cuales estaban sentados, estaban estudiando la palabra de Dios quizás. Era lo que hacían cuando estaban reunidos. Y de repente vino el Espíritu sobre cada uno de ellos y les dio lenguas que hablasen según el Espíritu les daba. Es importante que entendamos eso. Las lenguas dice que eran como de fuego. No era literalmente un fuego, era como fuego. A veces la palabra de Dios nos da unas frases que a veces no podemos entender. Ahora, si usted se imagina un montón de personas con llamas de fuego en la cabeza, como que no podemos imaginarlo, ¿verdad? Sería quizás como una luz sobre ellos, yo no sé qué tan buena es su imaginación. Sobrevino sobre cada uno de ellos y comenzaron a hablar en otras lenguas. Versículo 4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho esto estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frígida y en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. El milagro de las lenguas. Mis hermanos, algo que debemos de entender es que este fue un evento que pasó una y sola vez. Nunca más encontramos en la palabra de Dios otra ocasión donde el Espíritu Santo haya venido y que un grupo entero, cuál era la iglesia en este tiempo, haya empezado a hablar en diferentes lenguas. Las pruebas que Dios estaba tratando de demostrar en este tiempo era el poder del Espíritu Santo obrando en los discípulos. Y dice la palabra de Dios que todos fueron llenos del Espíritu Santo. Comenzaron a hablar en lenguas según el Espíritu les diese que hablasen. Ahora, algo que me llama la atención es que dice la palabra de Dios que los demás que lo veían estaban confusos. El versículo 6 dice, y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, no sabían cómo interpretar esto, no podían entenderlo, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo,
mirad, ¿no son estos galileos todos los que hablan? ¿Sabe que algo que la gente decía en este tiempo era que los de Galilea, ¿quiénes eran? Los discípulos. Eran hombres que no tenían estudio. La mayoría de ellos quizás eran pescadores, gente común. No había ido a ninguna universidad del sur de California, ni a Harvard, ni a cualquier otra universidad, ni la Universidad de Jerusalén. Eran hombres que no habían estudiado. Sin embargo, dice la palabra de Dios que estaban hablando en las lenguas que toda la gente que estaba ahí presente hablaba. Los idiomas de cada uno de ellos. Ahora, muchos han dicho que el milagro fue que los demás hayan entendido lo que ellos habían hablado. Entonces, un milagro audible. No necesariamente estoy de acuerdo, porque dice que entendieron el milagro que hablaban y hablaban las maravillas de Dios. Entonces, el milagro de las lenguas, mis hermanos, en primer lugar, fue dado por el Espíritu Santo. Segundo lugar, Él lo dio al que Él quiso y como Él quiso. Tercer lugar, los discípulos no estaban buscando hablar en lenguas. El Espíritu fue el que les dio el poder. Cuarto, eran lenguas que se podían entender. Ahora usted me podrá decir, y me ha preguntado, ¿qué cree usted del don de hablar en lenguas? Yo creo que es una pregunta que muchos nos hacen, ¿verdad? Y mucho más cuando empezamos a predicar, a enseñar, la gente quiere saber, ¿qué cree este? A ver, ¿qué enseña? Mis hermanos, yo les voy a enseñar lo que dice la palabra de Dios. Y yo creo que Dios sigue siendo el mismo de ayer, hoy y por todos los siglos. Y yo creo que el poder de Dios es el mismo de ayer, de hoy. Pero también creo que Dios es Dios de orden. Y las cosas se tienen que hacer en orden y de acuerdo a su santa y bendita voluntad. Y usted me podrá decir, ¿y qué de las lenguas de 1 Corintios? Vamos a ver rápidamente la diferencia de las lenguas en 1 Corintios y las lenguas de Hechos. Vaya conmigo a 1 Corintios capítulo 14. Y dice la palabra de Dios, versículo 1, capítulo 14 de 1 Corintios. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino ¿a quién? A Dios. A Dios. Pues nadie le entiende. Vamos a leer eso otra vez. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Las lenguas de 1 Corintios y las lenguas de Hechos, aunque pareciera que hay similitudes, son diferentes. Las lenguas en Hechos ya vimos que dice que todos entendían el mensaje y entendían que estaban hablando de las maravillas de Dios. Las lenguas en 1 Corintios dice que nadie las entiende. Es una comunicación entre el cristiano y Dios. Entonces, si usted me dice hoy, si usted no habla en lenguas, está muerto, no ha sido lleno del Espíritu Santo, perdónenme, pero
yo le puedo garantizar que estoy lleno del Espíritu Santo por la gracia de Dios. Amén. Y no necesito hablar en lenguas. Amén. Gloria a Dios. Ahora, si usted habla en lenguas, si usted tiene ese don, gloria a Dios. Siga glorificando a Dios. Siga comunicándose con Dios a través del don de lenguas. Mi don no es el don de lenguas. Mi don es el de la enseñanza. Debemos de entender estas diferencias. Mis hermanos, la iglesia primitiva se fundó en este milagro porque Dios quería demostrarle al mundo el poder del Espíritu Santo. ¿Y qué más? Tomar un momento donde tiene miles de personas, y ya vamos a ver cuántas se convirtieron en ese día, juntas en un lugar para predicar el Evangelio. ¿Cree usted que llamó la atención Dios de los que estaban ahí? Amén. Claro que sí, claro que sí. Seguimos adelante, así es de que ya sabe en dónde habla la palabra de Dios, las diferencias entre estas lenguas. Las lenguas de Corintios son para edificación personal. Las lenguas de Hechos fueron para una demostración del poder de Dios y eran entendibles. Amén. Amén. Muy bien. Pasamos y sigue diciendo la palabra de Dios en el versículo 12. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto, están borrachos. ¿Ha hablado alguna vez con alguien y ha tratado de presentarles el Evangelio? Porque el Evangelio es ofensivo. Y se ofenden y les dicen: estás loco, no sabes lo que estás hablando. Empiezan a insultarlo a uno. Se te está cayendo el pelo. Tiene la nariz larga. Cualquier cosa. Eso es lo que estaban haciendo estos hombres. No entendían lo que estaba pasando, entonces dijeron: están borrachos, no saben lo que dicen. Pero el versículo 14 dice la palabra de Dios: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, y oíd mis palabras. ¿Quién era Pedro? Pedro, el que siempre se andaba metiendo en problemas por abrir la boca. Pedro, el que negó a Cristo. Y si usted va a Marcos 16, 66 al 72, va a encontrar a Pedro. Antes que Jesús fuera entregado, Jesús le dijo: Pedro, antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y Pedro le dijo: no, Señor, yo no te negaré. No voy a ser yo. Quizás Juan, pero no yo. No dice la palabra de Dios, yo no lo estoy diciendo. Porque siempre andaban peleando los discípulos. Pedro. Y aquí lo encontramos en el primer discurso de Pedro, dice la palabra de Dios, aunque yo creo que es el segundo, porque el primero lo encontramos en el capítulo 1. Ahora, el contraste que me llama la atención y me encanta se encuentra en Juan 21, 15 al 17. Dele la vueltecita a su hoja y regresemos a Juan 21. Dice la palabra de Dios, versículo 15: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció
de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. ¿Sabe qué me encanta? Que aunque Pedro creyó que nunca le iba a fallar a su Señor, y le falla, el amor de Dios no cambia para Pedro. El amor de Dios continúa siendo igual. Pero el amor de Pedro, ¿qué podemos ver? ¿Cambió? Sí cambió. Amó más a Dios. ¿Sabe, mi hermano, que a veces le fallamos a Dios? Y Dios nos llama y nos vuelve a traer. Y su amor permanece el mismo, aun cuando le hayamos fallado. Pero ¿qué de nuestro amor? ¿Permanece igual? ¿O es aún mejor? Porque entendemos que Dios nos ha perdonado. ¿Qué de nuestras relaciones entre esposos, esposas, hermanos, familia? Tenemos circunstancias donde hay conflicto. Y a veces decimos, yo perdono pero no olvido. Eso no es perdón. ¿Sabe que si hay situaciones donde fallamos en nuestras relaciones con las personas que nos rodean, si hay perdón genuino, ese amor debe de ser mejor. La relación que era antes debe de ser mejor de la que estábamos anteriormente. Porque dice la palabra de Dios que el amor cubrirá multitud de pecados. Pero a veces no somos así. Y decimos, ya la perdoné, ya lo perdoné. Pero el amor no está ahí. Mis hermanos, yo no sé por qué les dije eso. Porque el Señor lo puso en mi mente, porque no lo tenía aquí en mis notas. Dice el versículo 15, porque estos no están ebrios, como vosotros supisteis, puesto que es la hora tercera del día. Eran las 9 de la mañana. Mas esto es lo que he dicho por el profeta Joel. ¿Sabe que el conocimiento bíblico, mis hermanos, es importantísimo para la vida del cristiano? Habemos muchos que ni siquiera sabemos qué libros están en el Nuevo Testamento ni qué libros están en el Antiguo Testamento. No conocemos la Biblia. Si yo le digo ahorita vamos a Joel, ¿cuánto tiempo nos va a tomar encontrar Joel? Debemos de conocer las Escrituras para poder presentar defensa con mansedumbre y reverencia a todo el que nos demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Nos dice ¿quién? Pedro mismo, ya lo hemos estudiado, ¿verdad? Fue el versículo que aprendimos, ¿verdad? Sí, ajá, seguro. Ok, seguimos leyendo, dice el versículo 17. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré de mi espíritu, y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. Y el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes de que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Romanos 10, 9 al 13 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Él le levantó de los muertos, serás salvo tú y tu casa. Amén.
hablaba con uno de ustedes esta mañana y le dije, hermano, esa es la promesa, que su casa entera va a ser salva. Esa es la promesa de la palabra de Dios. Y sigue diciendo el versículo 22, varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros, por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades. Esta es la palabra griega que quiere decir en la tumba. No dejarás mi alma en la tumba. En el Antiguo Testamento se conocía como Seol, que es en hebreo Sheol. Y dice, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. ¡Qué mensaje más poderoso! Hablaba en esta mañana que nuestro testimonio es importante, mis hermanos. Pero cuando usted comparta la palabra de Dios, no se enfoque en su vida, enfóquese en Cristo. Porque cualquier mensaje que no está enfocado en Cristo es una pérdida de tiempo. Podemos pasar aquí 2-3 horas. Si no hablamos de Cristo, estamos perdiendo nuestro tiempo. Porque solo Cristo es el que salva. Y solo Cristo es el que cambia vidas. Y eso es lo que Pedro está diciendo aquí. Ese mismo Cristo que ellos conocían, porque eran judíos, Pedro sabía a quiénes les estaba hablando. Sabía que conocían la historia. Sabía que conocían de David. Por eso es que hace referencia a todo eso. Habla de el libro de Samuel, cuando Dios le hace la promesa a David que de él vendría el Mesías. Pedro les recuerda todas esas promesas. Versículo 33, ya vamos terminando. Voy pasando un poco rápido porque quiero llegar al final, porque hay algo muy importante aquí. Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis hoy. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón. ¿Qué quiere decir eso? Compungieron. El Espíritu los Usted sabe qué quiero decir. El Espíritu Santo es el que nos convence de pecado, mis hermanos. Se compungieron, quiere decir que se convencieron, se dieron cuenta de lo que habían hecho, que habían crucificado a Cristo. A este
Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro le dijo: arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con las otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron la palabra fueron bautizados, y se añadían aquel día como 3,000 personas. Oh, voy a quitar ese reloj de ahí atrás, porque no para. Y hay tanto que tenemos que hablar, tanto que podemos decir. Pero me encanta que el Espíritu Santo viene, redarguye y nos habla y nos dice: te están hablando a ti. Te están hablando a ti. Mi hermano, mi hermana dice que aquí se arrepintieron. 3,000 personas se convirtieron y se bautizaron inmediatamente. El bautismo es parte de ser un hijo de Dios. El bautismo no salva a nadie. El bautismo es una reflexión externa de cambios internos. Es por eso que cuando personas se bautizan sin estar listas para el bautismo, sin haber de verdad haber entregado su vida, podemos ver que no hay cambios. Y mis hermanos, eso no es lo que pasó aquí. Se dieron cuenta de lo que habían hecho, se dieron cuenta que habían fallado y que necesitaban a Dios. Si usted ha fallado y se da cuenta en este día, ¿qué va a hacer? ¿Va a salir de la misma manera que entró? ¿O va a dejar que Dios cambie su vida en este día? 3,000 personas vinieron a los pies de Cristo. Este es el sueño de cada predicador, cada evangelista, ver a miles de personas pasar. Pero sabe que yo le he pedido a Dios: Señor, no queremos miles. Si Dios los quiere, gloria a Dios. Amén. Pero con uno. Porque dice la palabra de Dios que hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Bueno, hay gozo en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Y le he pedido al Señor: trae cristianos que quieran servir, cristianos que quieran crecer. Trae a hombres, mujeres que no te conozcan, que estén necesitados de la palabra de Dios. Porque es triste, mis hermanos, que habemos cristianos que ya estamos mal acostumbrados. Y esos no son los cristianos que Dios quiere. Dios quiere cambiar vidas. Y entre más Él tenga que limpiar en nuestra vida, más lo vamos a amar. Porque vamos a entender cuánto Él nos ha amado. Incline su rostro. Le voy a pedir a Roberto que por favor pase. Señor, te damos gracias, Padre, porque tu palabra es viva y es eficaz. Y Señor, duele. Duele, Padre, cuando pensamos en lo que tú has hecho en nuestra vida y cuando podemos reflexionar en cuánto te amamos. Padre, te fallamos continuamente. Y te damos gracias porque tu amor para nosotros no cambia.
Sin embargo, nuestro amor para ti a veces no cambia tampoco, Señor. Y en este día quiero pedirte, Padre, que si hay aquí, en este momento, una relación, Señor, que ha sido interrumpida, que ha sido quebrada, que ha sido rota por el enemigo, por circunstancias, Señor, que no sabemos, que tú la restaures en este momento, mi Dios. Padre, tu palabra es convencedora. Yo te pido, Señor, que tú obres en este momento. Y que tú nos ayudes, Señor, a ser una iglesia que te sirva, que te ame. Una iglesia, Señor, que te busque continuamente. Una iglesia, Padre, de verdaderos adoradores que te busquen en espíritu y en verdad. Porque nuestra adoración no puede ser verdadera hasta que te amemos de corazón. Padre, que tu espíritu se mueva en este momento, Señor. Que tu espíritu redarguye. Bendito seas, mi Dios. No puedo dejar que pase este momento sin hacer la invitación. Solo Dios sabe y conoce su necesidad en este día. Y Dios quiere restaurarle. Estamos dispuestos a orar por usted. Si hay alguien que quiere pedirle perdón a Dios, si quiere dedicarle su vida una vez más a Dios, este es el momento. Los hombres de este pasaje entendieron y dejaron que Dios cambiara sus vidas. ¿Va a darle su vida a Cristo en este día? ¿Va a dejar que Dios cambie su vida en este día? ¿Hay alguien? Señor, gracias, Padre, porque tú nos amas, Señor. Porque aún siendo pecadores, tu Hijo murió por nosotros. Y mi Dios, solo tú sabes y conoces los corazones en este día. Cualquiera que sea la necesidad, Señor, escucha. Escucha esta oración, Padre. Escucha, Señor, a tu pueblo. Sánanos, Señor. Sánanos, Padre.